La artista Paula Rego, desde el punto de vista biográfico y sintetizando mucho, era hija, o sus padres mejor dicho, tenían una formación artística, su madre era pintora, realizaba marionetas. Esto es especialmente interesante porque en la exposición que acabamos de ver hay algunas de esas marionetas que ella realiza, y su padre, y esto también es muy interesante, empezó a contarle historias cuando era ella muy pequeña, y fue en ese momento cuando ella decidió pintar esas historias. Es decir, su inicio en la pintura está estrechamente vinculado con esas historias que de pequeño le contaba su padre. Un padre, por cierto, que sufría de una profunda depresión. Esto en entrevistas y documentales del artista sale a relucir continuamente, y es un dato que después retomaremos porque tiene que ver con la propia obra de Paula Rego, del artista. En cuanto a su matrimonio, estuvo casada con Víctor Willy, un artista también de reconocido prestigio. Ambos se conocieron en la Slade School de Londres a finales de los años 50, y tuvieron 3 hijos, ¿verdad? 2 chicas y un chico. No sin antes sufrir una experiencia que quizá podemos definir como una experiencia traumática, en tanto en cuanto antes de esos hijos Paula Rego sufrió distintos abortos. Esto es una experiencia que ella cuenta en entrevistas y en documentales, y que veremos que es fundamental, ¿no?, en su obra posterior. Desde un punto de vista psicoanalítico, su obra se puede interpretar a partir de muchas claves, pero por sintetizar hemos seleccionado 2. En primer lugar, un momento decisivo en su vida, en los años 70, cuando ya está trabajando y viviendo en Londres. Por cierto, ella es una artista portuguesa, pero pronto, debido al contexto de la dictadura política en Portugal, la dictadura de Salazar, se traslada a Londres, y es en los años 70, ya en una edad algo más avanzada, cuando decide llevar a cabo una terapia psicoanalítica de corte junguiano. En ese momento, y a través de una beca de formación artística que ella obtiene, empieza a revisar, podemos decirlo de esta manera, algunos de los cuentos populares más tradicionales dentro de la cultura portuguesa, entre ellas el cuento de Blanca Flor y muchos otros que aparecen recogidos en la digamos, la exposición que acabamos de ver, y algunas de las obras pueden ver ustedes ahora mismo. Eso en una dirección que digamos que estaría del lado de la interpretación psicoanalítica de las historias y los cuentos infantiles, ¿no?, que ella lo tiene muy presente y que es una experiencia directa de su experiencia de diván, ¿no? Pero desde el punto de vista de la experiencia subjetiva, creo que es importante que conectemos 2 series que en principio son series distintas, pero que creo que están íntimamente relacionadas. En primer lugar, una serie que se llama Posesión. Es una serie bastante amplia, consta de 7 cuadros de gran formato realizados en pastel sobre aluminio. Paula Rego, por cierto, es una artista que combina distintas técnicas y soportes, y en las que aparece representada una figura femenina, solitaria, que es una modelo que trabajaba habitualmente con ella, y que claramente se identifica con la autora y con la pintora, y donde aparece, como decía, esa figura femenina, solitaria, tumbada en un gran diván, como un pequeño guiño a su experiencia psicoanalítica, y donde ella relee muchas de las fotografías de la histeria que en la segunda mitad del siglo XIX pues se reproducen prácticamente en toda Europa, y de las que las fotografías de la Salpêtrière de Charcot son el mejor ejemplo. Esa fotografía, o esa serie, mejor dicho, de Posesión, está íntimamente relacionada también con otra serie, que es sobre la que me gustaría hablar de manera algo más extendida, que es la serie que realiza sobre el aborto. Es una serie que ya realiza una fecha muy avanzada, como he comentado anteriormente, en su etapa de juventud. Para ella, igual que para prácticamente todas las mujeres de finales de los 50, o muchas mujeres de finales de los 50, principios de los 60, la práctica del aborto fue vivida como una experiencia profundamente traumática, por la no disponibilidad de métodos anticonceptivos y por la rígida moral sexual, sobre todo en países como Portugal o España, pero también, por supuesto, en Inglaterra. Como decía, esa experiencia de adolescente
y ya con los 20 o 30 años es retomada ya en una edad más avanzada, cuando Paula Rego hace una serie que ella realizó en el año 1998 en relación con el aborto, en un momento muy importante en la historia de Portugal, pero también a nivel europeo, en tanto en cuanto estaba por aprobarse una ley a favor o en contra de... Era un referéndum, perdón, en torno a esa ley del aborto, que no salió adelante porque no tuvo el número de votos mínimos para ser aprobada. En ese momento el artista decidió hacer esta serie que hemos visto aquí en la exposición del Museo Picasso Málaga, una serie que conforma un tríptico, ¿no?, donde aparece de nuevo esa figura de la mujer solitaria y la experiencia del aborto como una experiencia de profunda soledad en esos espacios, ¿no?, domésticos, algo claustrofóbicos que definen muchos de esos espacios de la domesticidad en la obra de Paula Rego. El referéndum del 98 no salió adelante, pero esa serie de cuadros fue expuesta en la Fundación Gulbenkian de Lisboa, lo que provocó, y así aseguran no solo críticos de arte, sino importantes políticos como Jorge Sampaio, favoreció que años después, en el año 2007, el segundo referéndum para la aprobación de la ley del aborto en Portugal sí saliera adelante, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido podemos ver cómo la artista Paula Rego, en la línea de lo que se está trabajando, ¿no?, en las jornadas de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis que se van a celebrar en noviembre y que lleva por título Todo el mundo está en su mundo, clínica de las invenciones singulares, a partir de una experiencia traumática con la maternidad y con el aborto en sus años más jóvenes, de adolescencia y en torno a los 20, 30 años, en un momento posterior, reelabora algo de ese trauma para apuntar a la elaboración subjetiva de la feminidad y sobre todo de una maternidad, podemos decir, no forzada, ¿no? Apuntar hacia una maternidad elegida y no forzada, una maternidad deseada y en parte también proyectada. Creo que en ese sentido la singularidad o particularidad de este artista y de este sujeto en relación con el aborto y en relación, por supuesto, con la maternidad tiene una trascendencia que supera su propia subjetividad y que tiene unos efectos políticos determinantes, no solo en el caso portugués, gracias a la aprobación de esa ley del aborto, que es una ley que de algún modo regula la necesidad de que las maternidades no sean forzadas, sino que sean elegidas. Por supuesto, no es una ley que apoye el aborto per se, sino que apoye la decisión libre de las mujeres de ser madres cuando lo deseen, sino que es un tema de absoluta actualidad, viendo, como hemos visto recientemente, todo este debate en torno a el aborto en países tan avanzados, ¿verdad?, como los Estados Unidos de América. Así que aquí lo podemos dejar. Muchas gracias.